Hola a todos, los que me conocéis sabéis quién soy, mi nombre es Fernando de la Rosa, me encontraréis en internet por Titonet, soy profesor y empresario y nada, he preparado una pequeña presentación que es lo que se me da bien hacer sobre algunas reflexiones del momento en el que estamos viviendo y me gustaría compartirla con vosotros, espero que os parezca interesante. Creo que vivimos un momento de altísima incertidumbre y básicamente frente a estos momentos de incertidumbre hay tres grandes preguntas que deberíamos de hacernos. La primera de todo es ¿qué sabemos de lo que está pasando? La segunda es ¿qué podemos esperar? Y la tercera es ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer? No son tres preguntas mías, son preguntas de Kant. Me tocó en la SELEC, con la cual la recuerdo perfectamente. No recuerdo mucho más, hay que reconocerlo, pero me ayudan a darle orden a esta situación de completa incertidumbre. Voy a ir por cada uno de estos bloques. Y nada, lo primero de todo es ¿qué es lo que sabemos de lo que está pasando? Lo primero que sabemos o que deberíamos de darnos cuenta es que antes vivíamos en un... Hace 2 semanas, hace 3 semanas vivíamos en un paraíso. Cada uno tenía nuestras dificultades, pero de repente todo esto ha cambiado. Nunca antes en nuestra vida hemos estado tan expuestos a la intemperie. Tenemos una incertidumbre gigantesca, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar de aquí a un mes, no sabemos cuándo podremos salir de casa, no sabremos cuándo podemos volver al trabajo, si podremos volver al trabajo, si nuestros hijos volverán a la escuela, qué pasará con la liga, qué pasará con un montón de cosas. No tenemos ni idea. ¿Qué pasará con todos los enfermos que hay ahora? ¿Qué pasará con la maldita gráfica esta que sube, baja, cambia de tendencia? Estamos expuestos. No tenemos un punto de referencia claro y esto nos genera una angustia. Sí que creo que ya podemos empezar a ver o a entender muchas de las cosas que, que, que sabemos y deberíamos de reflexionar sobre cada una de ellas. He preparado una estructura que es hablar de la sociedad, de los negocios, de la economía y de la política. No me suelo meter ahí, pero creo que es un tema relevante. Y, y nada, me gustaría empezar por la sociedad. Creo que, como todos bien sabéis, estamos en la sociedad del conocimiento. Bueno, eso es lo que nos decían. En verdad, todo esto estaba escrito. Tenéis una charla de Bill Gates de hace unos cuantos años donde hablaba del peligro de una pandemia. Y no solo Bill Gates, sino tenemos el concepto del cisne negro, que básicamente de lo que nos habla es de el impacto de fenómenos altamente improbables. Seguro que un montón de empresas tenían su plan de este año eh, el escenario de que hay un virus mortal que recorre el planeta. No es cierto. ¿Sí? Entonces, básicamente, en verdad, como sociedad, teníamos acceso a este conocimiento. Somos gente bien informada, somos gente leída, releída y muchos de la gente inteligente que nos gobierna, pues básicamente tenía acceso a esta documentación. Es importante no solo no solo está escrito esto, también si hubiera caído un ovni o hubieran venido los extraterrestres, también está escrito, hay un montón de cosas escritas, pero el problema es que sabemos de mucho, pero realmente cuando lo identificamos y entendemos que viene hacia nosotros, pues no lo entendemos. Es ahí donde me viene la siguiente reflexión, y es que en verdad como seres humanos podemos estar muy bien formados, muy bien informados, podemos haber leído el libro del cisne negro, el antifrágil, podemos haber visto 1000 charlas TED, pero no entendemos lo que significa la velocidad exponencial. ¿Sí? ¿Cómo es posible que, viendo lo que ocurría en China, viendo lo que ocurría en Italia, viendo lo que ha ido ocurriendo, no hayamos sido capaces de tomar una decisión mucho más rápida y mucho más ágil, no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo? No lo entendemos. No estamos programados, entendemos que todo es lineal y que somos capaces de ver los cambios. Como seres humanos nos hemos sentido siempre muy poderosos. La tecnología durante mucho tiempo nos ha hecho sentir poderosos. De hecho, nos hemos creído en muchos momentos que gobernábamos a la naturaleza y no hay nada más lejos de la realidad. En verdad, la naturaleza es la que nos gobierna a nosotros. Es ahí donde de repente hay otra gran reflexión que deberíamos de grabar a fuego, y es que en la situación en la que estamos viviendo es cuanto peor nos va a nosotros, mejor le va al mundo. Fíjate cómo ha caído la contaminación en China, ¿sí? Durante este tiempo, y esto es una gráfica de mi ciudad, de Barcelona, que resulta que en esta última semana hemos bajado un 74% la contaminación del ambiente. Como sociedad también creo que hay otras cosas que deberíamos de aprender, como que de repente nos hemos polarizado.
estamos viendo lo mejor del ser humano, gente que da su vida por otros, gente que hace actos solidarios, gente que se organiza, gente que colabora, gente que pone en riesgo su vida por otros y otros que básicamente pasan de todo y si tu deber era quédate en tu casa y no te muevas, ¿por qué te vas a la playa, a tu casa de segunda de residencia o lo que sea? Nos damos cuenta de que de repente hay una corriente de egoísmo y una corriente de amor y esta dualidad es lo que creo que durante mucho tiempo ha definido al ser humano y en estas situaciones donde se ve lo mejor y lo peor que tenemos como sociedad. Tercer elemento que creo que es fundamental es que entender que como sociedad esto ha cambiado. Esto vamos a durante mucho tiempo hablábamos de una sociedad digital y no digital y ahora de repente pues hay una tecnología que nos está facilitando y tenemos tantos cambios que nada va a volver a ser igual. Sí, está cambiando la forma en que nos relacionamos. Ahora estáis llamando a muchos amigos que antes nos llamabais. Hay una forma de trabajar diferente, hay una forma de comprar diferente y estos cambios se van a quedar. ¿Sí? Dudo que durante mucho tiempo ¿sí? volvamos a trabajar como lo hacíamos antes. ¿Sí? Yo creo que hay un antes y un después y en esto deberíamos de ser conscientes. Todo esto suena parrafada, pero creo que lo que nos va a ayudar a entender el golpe es que el ser humano cambia a base de cuando algo tiene impacto en su vida. Y creo que lo primero que vamos a vivir es un impacto muy grande en la economía. Sobre todo porque básicamente aquello que nos ha vendido durante estos meses no se volverá a vender. Hay gráficas a nivel económico que ya nos dicen lo que viene. Esta es la gráfica que nos enseña cuál va a ser el paro en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuánta gente ha pedido el paro? Sí, en España estamos hablando de millones de personas de repente sin empleo durante un tiempo X y luego no sabemos exactamente qué ocurrirá. Las bolsas es otro indicador que si lo habéis podido seguir creo que nos da un pulso. ¿Sí? Y luego hay otra serie de gráficas como esta de aquí que dice que en verdad la gran mayoría de negocios tiene dinero para aguantar sin actividad durante 27 días. Cada negocio es diferente, ¿sí? Aquellos que no tengan una bolsa de tesorería o que no puedan trabajar a distancia van a tener un grandísimo problema. Si tu actividad depende de que la gente esté en la calle, la gente se esté relacionando, ojo. Entonces creo que vamos a ver una hecatombe, ¿sí? Hay ya estudios que te dicen, esto es la gráfica negra que veis aquí, básicamente era la previsión de, no eran las reservas de habitaciones en Airbnb, ¿sí? Y la de abajo es la previsión para este año. Sí, creo que esto va a ir bastante a peor, pero básicamente, ojo, el sector turístico no va a volver a ser igual o le va a costar años y años por volver a recuperarse. Creo que esta gráfica la vamos a poder actualizar, es el ciclo de vida que tienen las grandes empresas, ¿sí? Y básicamente creo que lo que nos está ocurriendo es que básicamente muchas empresas van a desaparecer. Las grandes, las medianas y sobre todo aquellas pequeñas y autónomos van a sufrir una caída gigantesca. Bueno, el siguiente punto como sociedad creo que queda claro, como economía creo que esta es la foto que nos viene, creo que desde una perspectiva de negocios creo que lo que mejor define la situación que estamos viviendo, este es un examen sorpresa de digital. Sí, lo diría así porque yo me he dedicado durante mucho tiempo, es aquellas empresas que no hayan digitalizado su actividad, básicamente tendrán un problema. Y para eso es obvio que todos desde casa trabajamos súper bien y tenemos un espacio perfectamente preparado, nuestra infraestructura es perfecta, ¿sí? Trabajamos perfectamente cómodos y básicamente estamos perfectamente preparados, ¿sí? A nivel familiar y a nivel de infraestructura tenemos un sitio en nuestra casa para poder teletrabajar, ¿sí? Es obvio que como ahora estamos en casa no tenemos tantas reuniones como antes. Bueno, en verdad, lo que seguro que ha pasado es que ante un cambio aplicamos el modelo antiguo. Seguro que nunca antes habéis tenido tantas llamadas de teléfono o videollamadas. ¿Sí? Seguro que vuestra forma de venta está automatizada, personalizada y a escala y no depende de vendedores en la calle. Seguro que las personas que lideran vuestra empresa básicamente son gente que son líderes de verdad, están preparados para motivar a la gente y llevarles a un escenario de certidumbre en todo este mare magnum y muy probablemente todos vuestros negocios están basados en datos en tiempo real, con lo cual hay muy poca
hay muy poco gasto, muy poca ineficiencia. ¿Sí? Muchos de vuestros negocios básicamente se pueden hacer a distancia, ¿sí? Y básicamente facturan por la noche. Si esta no es tu situación, creo que el examen sorpresa digital igual te ha pillado. ¿Sí? Entonces yo creo que ya sabemos, aquellas empresas que decían que esto de la transformación digital ya lo tenían superado, pues bueno, ahora lo vamos a ver cómo impacta esto en su negocio y obviamente esto va a llevar a una revisión radical de los negocios. Desde una perspectiva política, aviso, este no es mi tema, pero es obvio que hay que mencionar que ya ha llegado ese choque entre Estados Unidos y China. Esperábamos que hubiera un cambio, una traslación de poderes de una manera más bélica y de repente nos hemos encontrado que esto va a ser de otra manera. Todos ahora dependemos de China, de su conocimiento, de su capacidad de producción, de su todo. ¿Sí? Básicamente China viene a salvar el mundo y a partir de ahí se quedará en el mundo. La segunda cosa que me llama muchísimo la atención y no puedo obviar es que de repente nuestros políticos y los países han jugado con las vidas, han puesto en una balanza las vidas de sus eh, pues de sus compatriotas y en otro lado han puesto la economía y han jugado a ver quién era el último en salir de la vía antes de que llegara el tren. ¿Sí? Y esto yo creo que va a quedar de forma perpetua. Los ciudadanos nos sentimos profundamente engañados. ¿Sí? Es obvio que la economía es importante, pero la vida de las personas más. Los gobernantes creo que han perdido la credibilidad por haber jugado a eso, muchos de ellos. Sí, haberlo verbalizado. Obviamente el mundo anglosajón ha sido eh, eh, clarísimo en verbalizarlo, Boris Johnson o Trump. En el mundo latino creo que lo hemos hecho todo tan mal que vamos a perder vidas y la economía al mismo tiempo. Pero yo creo que esto va a agravarse a fuego. Obviamente ninguno de los políticos actuales, eso ya lo sabemos, sobrevivirá a esta crisis y como sociedad yo creo que nos hemos sentido impotentes. Creo que en verdad tenemos millones de mecanismos para organizarnos con grupos pequeños de amigos, para organizarnos con grupos más grandes, para organizar, imprimir mascarillas 3D con piezas de Decathlon. Somos capaces de organizarnos, pero por otro lado no podemos participar en las decisiones que son críticas en la vida de los ciudadanos. Creo que esto se va a grabar a fuego en la sociedad y yo creo que esto no lo olvidaremos. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué podemos esperar? Vamos a intentar ser positivos y lo primero que me gustaría decir, y esta imagen la he sacado de Twitter que me gusta mucho, es que yo creo que no volveremos a esa normalidad. Porque en verdad la normalidad era el problema. ¿Sí? Yo creo que hemos vivido en un mundo de abundancia y si habéis ido al súper últimamente habréis visto el fin de la abundancia. ¿Sí? No solo el súper, sino yo creo que sales a la calle, que no se puede, ¿sí? Y básicamente ves que el confinamiento nos va a educar. De repente, si hay una alerta por un virus, somos capaces de quedarnos como sociedad en casa, de forma más o menos obediente. La próxima vez yo creo que la gente se lo tomará bastante más en serio. Pero creo que esto nos ha educado. Cuando haya un pico de contaminación, los gobernantes nos invitarán a quedarnos en casa o nosotros mismos, o nosotros les invitaremos a ellos, no me queda muy claro. Tengo claro que la experiencia educa en el sentido de que, ostras, de repente nos hemos sentido sospechosos de según que dar la mano a la gente y esto yo creo que se nos va a quedar calado. Desde la perspectiva de empresas creo que nos vamos a encontrar mucho con este discurso. Este es un discurso del director general de Nokia el día de su despedida que dijo no hicimos nada mal. Lo que pasa es que hemos perdido. ¿Sí? Yo creo que las empresas, la gran mayoría de directivos no han hecho nada mal, pero el suelo sobre el que se sustentaba su negocio va a desaparecer. Sí, entonces creo que esta va a ser una frase bastante recurrente. Otras cosas que podemos esperar es que, ojo, desde mi punto de vista, es el fin de la clase media. Esta es una gráfica que me llama muchísimo la atención. Es el salario más frecuente en España, el mediano y el medio. ¿Sí? Hablamos del más frecuente es de 17.000 euros. ¿Sí? Entonces, yo creo que frente a este panorama social y económico, nos vamos a encontrar que la clase con menos ingresos va a tener muchísimas dificultades. Aquella durante mucho tiempo se ha ido precarizando el trabajo, hay muchísima gente autónoma y básicamente va a tener muchas dificultades para poder encontrar nuevos trabajos. Obviamente la clase media
también lo va a sufrir porque básicamente está entre medio y frente a esto yo creo que vamos a tener un cúmulo de desigualdades gigantesco que nos va a forzar sin duda a que aquello que hablábamos del nuevo contrato social, el nuevo contrato que queremos, hablaremos de conceptos como la renta básica, hablaremos de un montón de cosas, creo que básicamente este va a ser el tema de conversación. Lastimosamente, y lo voy a decir así, los políticos actuales no son valientes, no tienen capacidad de anticiparse, ¿sí? Y frente a esto yo creo que tenemos un problema de la gente que nos dirige. Por eso creo, sinceramente, que la historia nos dice que en este contexto siempre aparecen los tiranos. El tirano, y más con la influencia de China que vamos a vernos avasallados, pues básicamente el autoritarismo es una melodía de seducción eh, que es muy bien recibida en estos tiempos de incertidumbre, porque parece que una gente que sabe lo que hace nos va a salvar, pero luego lo que suele ocurrir es que lo único que quieren es salvarse a ellos y no al resto. ¿Sí? Obviamente, creo que esto nos va a llevar a que queramos participar en las decisiones y básicamente esto nos llevará a un cataclisma, que es básicamente aquello que hemos estado viendo en Hong Kong, que nos parecía profundamente lejano, lo vamos a vivir de bastante más cerca. Desde un punto de vista empresarial, creo sinceramente que se acabó esto de voy a digitalizar el negocio, voy a hacer unos cambios, ahora toca hacer una transformación radical. Sí, básicamente muchos negocios no están preparados para cambiar su forma de trabajar, su actividad y de repente nos daremos cuenta que la actividad se va a reducir. Se va a reducir de muchos negocios y habrá una exigencia donde la gente que tendrá trabajo serán, yo creo, equipos de alto rendimiento, gente profundamente preparada, con mucha predisposición a darlo todo, a trabajar las horas que haga falta y básicamente el resto, los que no estén muy preparados o no tengan un contexto de conciliación suficientemente flexible, van a tener un problema muy serio. Así que, y frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué deberíamos de hacer? Pues básicamente, lo primero de todo, uno, quedaros en casa. ¿Sí? Nos quedan semanas o meses en casa. Creo que hay que hacer caso porque si no esto yo creo que no, no ayudará. Creo que ahora tenemos un deber. ¿Sí? Durante cada generación tiene un momento en el cual tiene que hacer algo. En generaciones anteriores era ir a la guerra. Nosotros básicamente lo tenemos que hacer en casa e intentar hacer el bien, básicamente. Entonces creo que lo primero es quedarse en casa. Lo segundo es que no hay que olvidar básicamente quiénes los que hacen la diferencia. En el mundo actual, pues sí, en el mundo empresarial se dice que en las empresas hay un 30% de gente que dice vamos a hacer este cambio y dice guay, hay un 20% que dice no, yo no quiero hacerlo y los que hacen la diferencia son ese 50% que depende de las condiciones o depende del momento. Creo que es admirable la gente que básicamente se vuelca y colabora. Creo que la gente que no lo hace es mejor pasar de ellos, ¿sí? No vais a arreglar nada dándoles lecciones. Lo que creo que es importante es que nos sumamos para intentar influir en que el escenario y el futuro que nos viene sea mejor. Para esto creo fundamental que tú puedes estar recibiendo un montón de información y un montón de cosas. Ahí, obviamente, nos preocupan cosas que básicamente a veces no puedes influir. Nos preocupa la grafiquita del coronavirus, pero ahí no podemos hacer nada. Bueno, sí que podéis hacer algo y es básicamente seguir las instrucciones que se os dicen. Obviamente os habéis lavado ya 3 veces las manos a lo largo del día y obviamente seguís perfectamente las instrucciones que se os dan. Entonces, lo que creo que es importante es fijar la atención en aquello donde podéis influir. En el resto, pues ostras, no. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar. Otra de las cosas que creo fundamental es que tengamos una disciplina sobre lo que pensamos. ¿Sí? Creo que al final, si tú no controlas lo que piensas, al final llegará un momento que no eres capaz de entender lo que haces. ¿Sí? Entonces creo que ha llegado un momento donde todos deberíamos de tener un cierto equilibrio sobre nuestros pensamientos y esto nos va a ayudar. Para eso la receta básica es que ojo con la infoxicación. ¿Sí? No estar más informados es mejor, todo lo contrario. Hay que saberse desconectar, hay que saber tener una dieta de información que leer, fuentes fiables
y todo el resto quitarlo en medio. Lo que sea un bulo ni se te ocurra comentarlo y básicamente tenemos que tener una cierta capacidad, una cierta destreza en gestionar la información. Creo que otra de las cosas que tenemos que hacer es básicamente volver a los básicos. La base de la sociedad es la familia, la base de la sociedad son los amigos, la base de la sociedad son la gente que aprecias. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es básicamente demostrar a todos aquellos que queremos y que no son cercanos que nos importan. Y el último cosa que podemos hacer es básicamente revisar y formaros. Creo que, ojo, lo digo yo que tengo una escuela, sí, pero obviamente se nos viene un mundo donde va a ser profundamente exigente, con lo cual aquellos que estéis mejor preparados y hayáis aprendido, sí, no valen los títulos. Ahora ya esto va de tener destrezas y de haber aprendido, básicamente pues encontraréis trabajo. Creo que esto de tener un trabajo se va a volver para poca gente. Creo que la gran mayoría de nosotros tendrán muchos trabajos distribuidos en diferentes momentos del día o de las semanas. ¿Sí? Para eso creo que necesitamos una actitud positiva y constructiva. Nada más, esto eran las 3 reflexiones que quería compartir con vosotros. Es que sabemos, que podemos esperar, que deberíamos de hacer. Y para acabar me gustaría, hay una historia que hace poco tuve la suerte de estar en Portugal, no sé cuándo podré volver, y me contaron que el carácter portugués cambió. En 1755 hubo un grandísimo tsunami, seguido de un terremoto, luego un tsunami y luego un incendio, y básicamente se destruyó todo Lisboa, toda la riqueza. Lisboa era el centro del catolicismo, era un centro de innovación, centro de arte, y todo aquello desapareció. Desde entonces eso quedó arraigado en la cultura portuguesa. Todos conoceréis el fado, que es una música triste, que nació justo en esa época. Y básicamente cuando me contaron esto, creo que a lo largo de la historia de las sociedades hay momentos puntuales que marcan. ¿Sí? Yo creo que nosotros estamos viviendo uno de ellos. ¿Sí? Esto que estar todos en casa, estar todos preocupados, creo que nos va a marcar como generación y yo creo que nada volverá a ser igual. Nada más, espero que os haya resultado interesante y nada, cualquier comentario por favor está más que bienvenido. Muchas gracias.